Les invito, hermanos, a volver a Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y allí vamos a continuar con nuestra exposición sobre cómo puedo ser ayuda idónea. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta allí. La ocasión anterior estuvimos viendo, hermanos, una de las 5 áreas que propusimos sobre las que nuestras hermanas pueden ser ayuda idónea para aquel varón que Dios puso como su cabeza. Y vimos la ocasión anterior acerca del apoyo en el área terrenal o en el área material. ¿Cómo podía ser una ayuda idónea en esta área? En esta oportunidad, si el Señor nos ayuda, vamos a tratar de cubrir cómo puede ser ayuda idónea en el área moral y en el área intelectual. Si el Señor nos ayuda, veremos si podemos avanzar un poco más, pero vamos a tratar de cubrir estas 2 partes. En cuanto al ser ayuda idónea para su cabeza en el área moral, debemos recordar que otra definición de ayuda es aquello que aliviana la carga. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ayuda es aquello que aliviana la carga. Es como cuando ustedes van cansados con muchas bolsas pesadas que vienen del mandado. ¿Y cómo se sienten cuando alguien les ayuda? Se sienten aliviados, ¿no? Eso es ser ayuda idónea. Eso se siente tener ayuda idónea. De la misma manera, hermanos, Adán, en la realización de sus responsabilidades, habría de enfrentarse a situaciones pesadas y complicadas que le generarían la necesidad de una ayuda moral, de un apoyo en el cansancio. Sabemos que no solamente las cosas materiales pesan, sino también las dificultades, los problemas y muchas otras cosas que pueden aquejar la mente, el corazón o el espíritu del hombre, y en este caso del varón, en el cumplimiento de sus responsabilidades o de las cosas que Dios le mandó. También llega a sentirse cargado o abrumado por las situaciones difíciles o las tribulaciones. Y allí es también en donde la esposa, como ayuda idónea, puede constituir un alivio para su cabeza. La visión objetiva y práctica del varón muchas veces es un arma de 2 filos, pues le puede llevar en muchas ocasiones a la frustración cuando se enfrenta al fracaso. Y es allí donde, así como el herido requiere de alguien que lo ayude a caminar,
El varón requiere de una mujer que lo apoye, lo aliente y lo ayude para que pueda caminar. Hermanos, ciertamente Dios ha dotado al varón de una visión práctica de las cosas, de una visión un poco más objetiva de las cosas, un poco más en blanco y negro, si alguien quiere llamarlo de esa forma. Pero a la vez, hermanos, aunque eso es de mucha ayuda para decidir a veces en muchas circunstancias, también cuando se enfrenta al fracaso o al hecho de que no puede cumplir con su labor, entonces se enfrenta a la frustración. Las derrotas y fracasos pueden ser algo más difícil de tolerar para el varón, cuyo propósito es proveer y proteger, que lo que podría ser tal vez para la mujer. Porque Dios encomendó, hermanos, al varón las tareas, como vimos, de la provisión y de la protección. Dios le mandó a él, ya vimos que desde su diseño, que Dios lo dotó con las cualidades para hacer su tarea. Desde que él nació como varón, nació con una misión, nació con una tarea, la de ser un varón para gloria del Señor. Y en eso, ser el proveedor de su familia y ser el protector también. Y cuando estas cosas no se logran, hermanos, esto suele ser una situación más difícil de tolerar para un varón que para una mujer, pues Dios, hermanos, les dio o nos dio esa responsabilidad. Y el no estarla cumpliendo, hermanos, significa un desaliento particular. La pérdida de un empleo, por ejemplo, el fracaso de un negocio o el fracaso de un propósito en el que se le ha invertido muchas fuerzas, mucho tiempo, muchos recursos, pueden atenuar el vigor o el entusiasmo del hombre que vea arruinado su principal propósito para el que fue diseñado. ¿Sí me explico? Cuando alguna cosa periférica no nos sale bien, decimos, bueno, pues ni modo, seguimos andando, vamos a seguir con lo que sabemos que es más importante. Pero cuando lo que es más importante y central nos sale mal, hermanos, allí la situación es diferente. Espero estarme explicando. Dios diseñó pues al varón para ser el proveedor de su casa. Y cuando pierde su empleo, hermanos, es una carga todavía más difícil de sobrellevar para el varón que para la mujer, pues él es el que siente de manera natural la carga de ser el proveedor en la familia. Y asimismo el fracaso en algún negocio o el propósito en el que se le hayan invertido tal vez muchas fuerzas o muchos recursos, hermanos, significan entonces el fracaso o la ruina de su principal propósito para el que fue diseñado. ¿Sí me explico? Para eso está. Y lo que debía de hacer, lo más importante, salió mal. ¿Me estoy explicando? Eso, hermanos, significa para el varón una pérdida de vigor o de entusiasmo, mucho más particularmente que para la mujer. Es como, voy a decirlo así, es como la frustración y el ánimo que experimenta la mujer de no poder ser ayuda idónea para el varón. Bueno, yo espero que sí lo experimentan. O es como la frustración y desánimo que debería experimentar la mujer en el hecho de no poder ser ayuda idónea, la ayuda idónea que necesita el varón, la cabeza bajo la cual Dios la puso. Así que
ayuda idónea no es decir que Él lo resuelva. Ese es su problema. Para eso es el hombre. Él solo se metió en eso, Él solo que salga. No. Ayuda idónea es llevar la carga con Él. Es alentarlo y refrescarlo con las palabras de ternura y gentileza de que Dios le dotó. Ser ayuda idónea, pues, es llevar la carga con Él, es alentarlo y refrescarlo con las palabras de ternura y gentileza de que Dios le dotó. Es tomar parte de la solución del problema o la situación que viven. Porque aún, hermanos, hasta entre los incrédulos se suele decir, o eres parte de la solución o eres parte del problema. ¿Sí o no? Hasta allá en las empresas también se hace eso. Sobre todo cuando las personas negativas no están tratando de insistir en un asunto y dicen, a ver, espérame, ¿estás aquí para ayudar o estás aquí para hacer más grande el problema o más grande la carga? La esposa, pues, como ayuda idónea, ha de ayudar a llevar la carga con Él y alentarlo y refrescarlo. Tomar parte en la solución de los problemas, de las situaciones de la familia. El varón, siendo el escudo de su esposa y su familia, está supuesto a recibir y contener todos los ataques y los golpes del exterior. Algunos los guardará y otros los comunicará. Pero cuando los comunica, es el momento indicado para hallar la forma de ser ayuda idónea para Él. Porque si es Él el escudo, si es Él el que debe de parar, el que debe de detener todos los ataques y los golpes del exterior hacia su familia, hermanos, debemos pensar entonces que tendrá tal vez mayores dificultades en la mente, mayores complicaciones que las que podríamos tal vez tener nosotros. Solo hay que pensarlo. Y es allí cuando, después de haber recibido todos esos golpes o todas esas flechas o todos esos ataques, y luego ha de comunicarlo a su esposa, es cuando ustedes tienen la mejor oportunidad de ser una ayuda idónea en el área moral. Así procuren ser ayuda idónea en vez de carga o de tropiezo. Procuren pues ser ayuda idónea en vez de ser una carga más o un tropiezo. Que encima de que el varón tenga que lidiar con sus compañeros hostiles en el trabajo, con su jefe opresor, con sus vecinos problemáticos y tal vez con problemas también con sus padres o con sus hijos, tiene que lidiar con su pecado, con el pecado de todos los demás, con el pecado de su familia, encima aún tenga que lidiar con una esposa que en vez de estar a su lado, le irrespeta, le riñe o se opone a él y a su autoridad. Debemos tener, hermanos, muy en cuenta estas cosas. Hermanas, no olviden la enseñanza de la Escritura en Proverbios 31:12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Pongan este versículo ahora sí en sus casas. Se suele poner versículos con paisajes, allá un águila volando y que los que esperan en Jehová y cuanta cosa. Hermanos, ese tipo de versículos que casi suenan
de esos de confesión positiva y que hasta, hermanos, hasta los incrédulos también hacen eso. Tienen ahí en su lugar de trabajo el Salmo 91 y ahí están también con el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No suena eso más como confesión positiva, como la búsqueda de animarme yo solo con promesas que lo más seguro es que no aplican para mí? Pues no he dado muestras de ser cristiano. Pongan este versículo, hermanas, en su alacena, en la alacena de sus cocinas. Pongan este versículo en el tocador de sus habitaciones. Pero sobre todo pongan este versículo en su corazón todos los días de su vida. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busquen el bien de su esposo porque en ello encontrarán ustedes su propio bien. Busquen el bien de su esposo porque en ello encontrarán ustedes su propio bien. Procuren la revitalización de su esposo porque en ello ustedes serán revitalizadas. Procuren el descanso de su esposo porque entonces ustedes podrán descansar. Pero si ese hombre no puede descansar, ustedes tampoco podrán hacerlo. Sus labores y sus cargas se multiplicarán. Cuando la mujer cumple con el papel que Dios le asignó desde la creación, no solo hace bien a su matrimonio, a su familia, a la sociedad y a la iglesia, sino que también se hace bien a sí misma. Cuando la mujer cumple con el papel que Dios le asignó desde la creación, no solo hace bien a su matrimonio, a su familia, a la sociedad y a la iglesia, sino que también se hace bien a sí misma. Porque Dios, hermanos, cuando diseñó estas cosas, lo hizo para hacernos bien. Ya lo vimos que todo esto está ocurriendo antes de la caída. Dios estableció esto como la norma perfecta ¿para qué? ¿Para hacernos la vida cansada o aburrida? No, para hacernos bien. ¿Para qué nos dio Dios los mandamientos? ¿Para quitarle la diversión a esta tierra? No, para hacernos bien. Para que de verdad pudiéramos ser felices en esta tierra. Así que cuando ustedes, hermanas, cumplen con su propósito y el diseño que Dios dio, no solo están haciendo bien a su matrimonio, también están haciendo bien a su familia entera, incluyendo sus hijos. Están haciendo bien a la sociedad desde que son sal y luz. Y están haciendo bien a la iglesia porque no deben pensar que sus responsabilidades o irresponsabilidades en casa no tienen repercusión en la iglesia. Porque lo tienen. Claro que lo tienen. En cuanto al apoyo o la ayuda idónea en el área intelectual, hermanos, vamos a decir que definitivamente debemos reconocer que no pensamos igual. Debemos aceptarlo de una vez por todas y honrar al Señor que nos hizo así. No pensamos igual. De la misma manera, la mujer puede ser de ayuda idónea. Así, precisamente en base al sencillo hecho de que no pensamos igual. No solo es el hecho de que no llegamos aunque fuera la misma conclusión a través de los mismos procedimientos o del mismo camino para llegar a la conclusión, sino es el hecho de que también
ya que nuestras emociones están involucradas en todo esto, también tendemos a pensar de forma diferente. Y esto es bueno, hermanos. Debemos ya de una vez por todas aceptarlo y debemos verlo como bueno y honrar al Señor que nos hizo así. Pues el mundo, hermanos, trata de enfocarse en esta situación de que pensamos diferente y en base a eso tratar entonces de establecer cada vez más diferencias que nos separen, cuando en realidad esta situación debiera unirnos. Pues de esta manera la mujer puede ser una ayuda idónea, pues ella puede pensar en cosas que el varón no estaba pensando. Ella puede ser ayuda idónea presentando respetuosamente su punto de vista en alguna o en cualquiera de las circunstancias de la vida de la familia. Querida hermana, el varón que Dios le dio por cabeza evidentemente no es un genio. Y aunque lo fuera, aún así necesitaría apoyo intelectual. Aún así necesitaría que usted colabore con su liderazgo aportando ideas que hagan su trabajo más eficaz, que hagan su trabajo más liviano o que hagan su trabajo más rápido. Sí, ya sabemos que usted no se casó con un Einstein. Y aunque lo hubiera hecho, debe saber que aún así ese hombre necesitaba una ayuda idónea. Y cualquiera de los hombres. Y a veces, entre más, tal vez mayor, lo que el mundo llamaría inteligencia, sería más porque se dice que ese tipo de gente que llaman genios son mucho más limitados en sus habilidades sociales, así que necesitan mucha más ayuda en ese aspecto. Una de las áreas en las que se ha de usar la sabiduría y la inteligencia de la que Dios dotó a la mujer para ser ayuda idónea para su esposo es, por ejemplo, administrando sabiamente el gasto familiar. Una de las áreas en las que la esposa puede usar la sabiduría, la inteligencia, el intelecto que Dios le dio para ser ayuda idónea para su esposo es ayudando a administrar sabiamente el gasto familiar. Muchas de las razones que suelen esgrimir las mujeres que trabajan aduciendo necesidad es que dicen que con el sueldo de él no nos alcanza, cuando muy frecuentemente se trata más bien de una mala administración del gasto del hogar. Muchas familias o mujeres que trabajan o quieren trabajar tienden a decir, pues es que trabajamos porque no nos alcanza con lo que él gana. Y si uno tiende a ser un poco más indagaciones en el asunto, puede llegar a encontrar con mucha frecuencia que a veces no es que no alcance, sino que no alcanza para la forma de gastar que tenemos o para el tipo de mala administración que tenemos de las cosas que Dios nos dio. Y eso debemos decir que no es una necesidad legítima por la cual entonces se pueda justificar y decir, es que necesitamos, sí, pues nos hace falta que trabaje porque no nos ajusta. Entonces, bueno, pues hay necesidad. Pero a veces lo que está pasando no es que no hay necesidad, sino que no hay una buena administración de los recursos que Dios provee a través del varón. Esto es que a veces no se procura por parte de ambos,
y podría ser también de la esposa, no se procura la opción más viable o económica a la hora de comprar las cosas. Y decimos la opción más viable y económica porque pues obviamente no vamos a comprar la que no sirve porque es más barata. Evidentemente vamos a comprar lo que es más viable, pero que no sea más económico. A veces es porque no se economiza, a veces es porque más bien se derrocha comprando todo lo que se nos pone enfrente y se nos antoja. Se hacen gastos innecesarios y por eso a veces es que no alcanza el salario del esposo, porque se hacen gastos innecesarios. Esto es, se gasta en cosas que no se usan. Ah, mira qué bonito está eso, hay que comprarlo, lo compra y lo usa 2 veces y ahí está arrumbado el resto de los años. Va y se compra un gimnasio en casa de 30, 40 mil pesos en deuda y lo usa 3 días y el resto del tiempo está de tendedero. ¿Qué es lo que está pasando? Se hacen gastos innecesarios, una mala administración. También se hacen gastos innecesarios en entretenimiento. Ese tipo de personas que pagan entretenimiento en todas las plataformas diferentes. Paga 500 de cable más otros 200 de la plataforma de películas, otros 200 de la otra plataforma de películas y otros 200 de la otra plataforma porque esta no tiene las de acá. Y se gasta todo el dinero en esas cosas. ¿Falta dinero? ¿No nos ajusta? No, hay una mala administración. O en suscripciones de revistas o de algunas otras cosas. Y hasta en planes telefónicos para toda la familia que se queda en casa, pues estamos en pandemia. Nadie sale de casa, pero todos tienen sus planes de 200 o hasta 300 o 500 pesos. Todos los hijos y toda la familia, y todos están en la casa. Y todos con el internet de la casa. En muchas ocasiones, hermanos, les pongo ejemplos muy burdos y casi extremos, pues por allí la regla dice que la exageración hace el punto, para que me entiendan. Pero en estos casos, hermanos, les estoy hablando de casos reales, de casos que son reales en muchas familias, y aun que se dicen ser cristianas. Hay una mala administración porque se gasta en vanidades o en chucherías. Y se anda comprando un montón de chucherías allá, churritos, papitas y cuanta cosa, ¿sí? Se le antoje a quien sea de la familia. Eso no es legítima necesidad, sino falta de sabiduría y de dominio propio. Eso es falta de sabiduría y de dominio propio, hermanos. Eso no es una necesidad legítima para que entonces diga, es que necesitamos que trabaje mi esposa. Por otro lado, la mujer más vanidosa tiende a ser más gastalona. Y yo espero que no esté hablando de ninguna de ustedes aquí. Pero la mujer más vanidosa tiende a ser más gastalona. Pues si no se casó con el príncipe de Asturias o con el duque de Cambridge, no procure la ropa de los mejores diseñadores entonces, ni comprar en las tiendas departamentales más exclusivas. Debe ser consciente de sus limitaciones económicas
y ajustarse a ellas. Es que no nos alcanza. Bueno, a ver, ¿cómo que no les alcanza? ¿Por qué no les alcanza? Es que necesitamos comprar esta ropa de esta marca súper carísima, famosísima. Entonces es por eso que no alcanza. Eso es una mala administración, hermanos. Cuando no tenemos los recursos, si somos conscientes de nuestras limitaciones económicas y no aspiramos a ese tipo de cosas, hermanos, no seamos vanidosos, solo queriendo comprarlas para andarlas presumiendo. Pues eso tampoco es una legítima necesidad, sino vanidad y falta de dominio propio. A veces habrá que hacer sacrificios para poder alcanzar metas. ¿Sí? Habrá que hacer sacrificios para alcanzar metas económicas o simplemente para no sobrepasar el gasto familiar. Tendremos que hacer en ocasiones sacrificios y decir, bueno, por esta temporada no vamos a comprar, churritos durante todo este año para ahorrarnos ese dinero porque queremos comprarnos tal cosa que sí necesitamos. Vamos a hacer sacrificios y decir, bueno, esta vez no vamos a comprarnos este lujo que solíamos comprarnos, que sí nos alcanzaba, pero como queremos comprarnos ahora esta otra cosa, vamos a restringirnos de esto. Tal vez ya no vamos a poder estar saliendo a restaurantes cada semana a comprar. Nos vamos a tener que restringir para poder alcanzar tal cosa. Pero hermanos, también esta clase de restricciones debe ser también implementado con el objetivo de no sobrepasar el gasto familiar. Es una falta de sabiduría y de entendimiento, tanto el derrochador o el derrochar todo lo que se tiene y hasta lo que no se tiene, como lo hacen los incrédulos. ¿Han visto cómo los incrédulos se dedican a derrochar todo lo que tienen y hasta lo que no tienen en diciembre? Compran y derrochan y cuanta cosa para luego en enero ir a empeñar todas las cosas que habían recién comprado en diciembre. Y eso puede sonar un chiste, pero es una realidad. Es una desconcertante realidad, hermanos. Muchas personas que parece como que si enloquecieran en diciembre y van y gastan lo que tienen y hasta lo que no tienen. Y en enero ahí andan batallando para pagar las cuentas. Tienen que ir a empeñar o a veces a endeudarse para pagar sus deudas. Esto también es una realidad, hermanos. Es una insensatez, es cierto, una falta de sabiduría, pero es una realidad. Y así es igual de insensato endeudarse indiscriminadamente solo por no tener sabiduría ni dominio propio. Hay cosas que ciertamente no alcanzamos a comprar, no alcanzaremos a comprar y habrá que endeudarnos, tal vez no sea una casa o un vehículo. Pero hermanos, endeudarnos indiscriminadamente solo porque se nos antojó algo, eso es falta de dominio propio.
Se endeuda mucha gente para hacer fiestas, por ejemplo. Ay, mi niñito, y todo malcriado el chiquillo, va a cumplir años. Hay que hacerle su fiestonón. ¿No es cierto? Y va y se endeuda para hacerle fiesta. ¿Qué es eso? Es falta de dominio propio y sabiduría en muchos casos también. Mucha gente se endeuda para irse de vacaciones. ¿Qué es? Falta de dominio propio, hermanos. Mucha gente aún hasta se endeuda para comprar chimichangas. Es una realidad. ¿En serio? Van y piden prestado a los vecinos o a quien sea para ir a comprarse chimichangas. O van a la tienda a pedir fiado las frituras o todo lo demás. Eso es sensualidad. Endeudarse por todas esas fiestas, por las vacaciones, para comprar deleites, eso es andar en sensualidad. Eso es andar en la carne. Es una de las formas de andar en la carne. Está viviendo para su carne y está dispuesto a encharcarse para dar satisfacción a su carne. Hermano, usted tiene que ser una ayuda idónea y no una carga que se agrava con su falta de dominio propio o de sabiduría en el gasto familiar. Tiene que ser sabia aún, incluso si su marido tal vez no lo llegue a hacer o le falte dominio propio a su marido, usted le puede ayudar y decir, mira, amorcito, yo pienso que no nos alcanza para irnos de vacaciones 3 semanas a Puerto Vallarta. Pues, ¿qué te parece si mejor nos aguantamos? No lo necesitamos. Podemos vivir sin ir a Vallarta de vacaciones. Y este dinero lo usamos porque mira, los niños ya no tienen zapatos o mira esta otra necesidad. ¿Me explico? Pero a veces hasta sin zapatos se van. ¿Qué es eso? Sensualidad. Vivir en la carne. Vivir para los deleites de la carne. Otra forma en la que usted puede ser ayuda idónea para su esposo en el área intelectual es ayudándolo a comprender cosas de la vida o de áreas que él no comprenda claramente o no domine. Habrá ciertamente algunas áreas que usted domine mejor o que tal vez por el contexto familiar o académico usted conozca mejor que su esposo. Usted podrá entonces apoyarlo en ese aspecto. Cada mujer en ese aspecto percibirá en base a su experiencia cuánta ayuda necesita su cabeza para comprender las situaciones sociales complejas o identificar conductas ásperas o inapropiadas de su parte. Ustedes, hermanas, irán conociendo a su esposo y sabrán cuánta ayuda necesita en base a la experiencia y cómo ustedes van aprendiendo a vivir juntos. Y dirán, bueno, él pues es lo bastante sagaz para tratar con estas situaciones, o yo noto que normalmente se le pasan estas cosas, le voy a ayudar, le voy a recordar. ¿Me explico? Usted irá percibiendo esas necesidades.
Y le podrá también ayudar a comprender algunas situaciones sociales complejas, pues a veces el hombre tiende a ser un poco burdo en ese sentido social y tiende a ser a veces demasiado sincero y a veces necesita suavizar sus palabras o a veces necesita conducirse o comportarse de una manera más recatada tal vez, y la esposa entonces habrá de, con sabiduría, amor y respeto, ayudarle a ver a su esposo que ha hecho algo inapropiado tal vez en público. Asimismo, hermana, usted será ayuda idónea de su esposo, también ayudándolo a comprenderle a usted misma. ¿Cómo pueden ser también ayuda idónea de su esposo en el área intelectual, ayudándole a comprenderle a usted misma? ¿Cómo? Ayudándole a comprender su personalidad, ayudándole a comprender su temperamento, ayudándole a comprender su sensibilidad y hasta su cuerpo. Porque si Dios no le ha dado un esposo muy sagaz, que digamos, para entenderla a usted, para reconocerla a usted, para reconocer su personalidad o su temperamento, las cosas que a usted le ponen de una forma o de otra, o él no ha podido aprender a comprender cuán sensible es usted con ciertas palabras o actitudes o conductas, usted ha de ayudarlo también en eso. Ayudarle a comprender sus gustos o sus disgustos. ¿Han oído cuántos hombres están batallando y qué le regalo, qué le gustará, y que termina regalándole lo que no le gusta? ¿Piensan ustedes que sus esposos recibieron un curso sobre mujeres antes de casarse? Que ahí en el registro civil, en el curso que les dan, les dieron un curso de cómo interpretar a las mujeres. No, hermanos, ustedes tienen que ayudar a su esposo, y esto también aplica para el esposo, a reconocer sus gustos. Aunque el esposo suele ser más claro en ese sentido, no me gusta esta comida, dame esta otra, esta es la que me gusta, y es un poco más expresivo, ¿no? En ese sentido. Debe ayudarle pues a comprenderle a usted misma en las palabras que usa o con las palabras que usa. Si las palabras que él usa le agradan o le desagradan, si las conductas que él usa le agradan o le desagradan, si los ademanes que usa le agradan o le desagradan, y hasta los chiflidos o expresiones. ¿Por qué han oído esos hombres, hermanos, que parece que están arreando chivas y le hablan a la mujer? ¿Han oído eso? Híjole, eso es... Bueno, usted puede decirle a su esposo, amor, mira, pues no soy chiva ni cabra, tengo un nombre, llámame de esa forma. O algunos que se acostumbraron así como el mundo, oye vieja, ¿han oído eso? Si eso de alguna forma le hace sentir irrespetada o le hace sentir mal en alguna forma, tiene que decirlo, tiene que expresarlo, tiene que ayudarlo a él a que la entienda a usted. Tiene que ayudarle a entender las expresiones que le molestan o le hieren, las palabras o las conductas que le agradan o que le desagradan. Porque como les decía, ninguno tomamos un curso de cómo debiéramos comprender a las mujeres, porque ya vimos, pensamos diferente y sentimos diferente. Y esto también aplica, hermanos, en lo opuesto, el varón hacia la mujer.
Puesto que, hermanos, lo que más bien recibimos fue una tremenda desinformación y un mal ejemplo por todas partes. Eso fue la educación que tuvimos sobre cómo ser esposos. Una tremenda desinformación y un mal ejemplo por todas partes. Así que no podemos esperar mucho de nuestra educación para ser esposos. Ayúdale a saber cuando está disgustada, triste o herida. Pues los hombres suelen decir, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Han oído eso? Y esto, hermanos, es en parte una realidad que responde a la distinción del diseño que Dios puso en cada uno, como vimos ya. No razonamos de la misma manera, no sentimos de la misma manera, no tenemos la misma experiencia y enfoque de las cosas. Tenemos que ayudarnos el uno al otro. Así que, hermana, así como su marido no debe esperar que usted adivine la medida de la llave que él está necesitando para esa tuerca, así tampoco usted debe esperar que él adivine ¿cómo se siente usted en algún cierto momento cuando usted no está dispuesta a comunicárselo? Y esperar que Él haga lo que usted espera que haga en base a la actitud o el sentimiento que usted está sintiendo. ¿Sí me explico? Está alguien así serio y ¿qué le pasa? Nada. Y luego se enoja porque no hizo nada. ¿Me explico? Tiene que ayudarle a comprenderle. Así como el esposo no va a esperar que le diga, a ver, tráeme la chifaldrana de la espiricueta de allá. Pues, ¿sí me explico? La hermana, usted, la esposa, la mujer, no debe entonces tampoco esperar que él adivine cómo se siente usted cuando no está dispuesta a comunicárselo. Y sobre todo cuando luego que no ha estado dispuesta a comunicarlo, entonces llegue a otro estado de ánimo, pues no ha hecho lo que usted esperaba que él haga. Y en ese sentido, hermanas, tal vez debo decirlo, esperan mucho de sus esposos. No pensamos igual, no razonamos igual, no sentimos de la misma forma. Por eso dije desde el principio, esto es natural y ya tenemos que admitirlo y tenemos que honrar al Señor en medio de todo eso. No sea que diga la mujer, tengo 1 año esperando que él intuya que quiero que me regale aquel sombrero blanco con copa negra y con un moño discreto negro, con puntas delgadas, alargadas hacia arriba y con una florecita roja bordada en el centro del moño, pero no me lo ha dado. ¿Sí me explico? Estoy poniendo otra vez un caso muy específico para que ustedes me entiendan el punto. No pensamos igual, no razonamos igual, no nos gustan las mismas cosas y no debemos esperar que el otro intuya lo que yo quería que me regalara y de manera específica. Tenemos que ayudarnos a entendernos unos a otros. Tampoco puede decir, él debe saber que estoy enojada porque pateo al pasar esa basura en vez de recogerla. Bueno, ¿y si ni siquiera se dio cuenta de que la pateó, solo iba caminando? ¿Sí me estoy explicando?
hay un mundo en el que la mujer, por su naturaleza sensible o sentimental, tiende a encerrarse esperando que el hombre lo descifre o lo discierna. Pero hermanas, tienen que saber, y yo creo que la experiencia ya les ha mostrado, que su marido no lo va a entender, no lo va a descifrar. Tiene que ayudarle. Aún en eso puede ser ayuda idónea. No debe ponerse entonces en la actitud de decir: él debe saber que me molesta ese desperfecto de la casa y debe saber que es imprescindible arreglarlo cuanto antes. Bueno, si no se lo dice, si no le ayuda a tenerlo en cuenta, ¿sí me explico? Allí también puede ayudarle usted a su marido. Él tal vez ni siquiera lo está viendo o no le parece que sea algo indispensable. Por eso decíamos la ocasión anterior sobre la manera en que Eva seguramente mejoró la cama de Adán. Porque de otra manera los varones tendríamos la casa en un taller, o haríamos la casa, o de la casa un taller. Y si tiene un pedazo ahí caído, pues luego se lo arreglamos. No sé si me explico, hermanos. Tenemos una forma de pensar muy diferente y tenemos que reconocerlo, admitirlo y apoyarnos uno al otro y honrar así al Señor. Hermanas, miren el más alto ejemplo de misericordia y de condescendencia: Dios. Él no espera que nosotros intuyamos qué le agrada a Él y qué no le agrada. Dios bien podría cruzarse de brazos y decir: a ver, ustedes son mis criaturas, ustedes tienen que servirme. A ver, sírvanme. ¿Sí me explico? Él es el Dios, Él no tiene la obligación de estármelo recordando o de decirme cómo. Yo, como su criatura racional, debiera entenderlo. Pero miren cómo Dios es un ser tan condescendiente que Él no espera que nosotros intuyamos lo que a Él le agrada o lo que no le agrada. Él no espera que nosotros intuyamos cómo debemos obedecerle, ni espera que nosotros imaginemos cómo debemos adorarle. Él nos dice clara y abiertamente: esto es lo que me agrada, esto es lo que no me agrada, así debes adorarme, así debes elogiarme y así es como debes obedecerme. Dios es claro y específico en esas partes. ¿Me explico? Dios nos enseña clara y abiertamente cómo podemos y debemos adorarle, cómo podemos y debemos obedecerle, cómo podemos y debemos adorarle. No esperó que nosotros nos imagináramos o intuyéramos o lo viéramos enojado y dijéramos: ay, entonces es momento de alabarle. ¿Me explico? Dios no espera que nosotros imaginemos, intuyamos o deduzcamos lo que Él quiere de nosotros. Él nos dice clara y abiertamente. Así que, hermana, ayude a su esposo en paciente condescendencia a conocerle
y entenderle a usted. Ayude a su esposo en paciente condescendencia a conocerle y a entenderle a usted, porque haciendo ello, no solo hará bien a su matrimonio, sino que hará bien a su familia, hará bien a la iglesia y se hará bien a usted mismo. Oremos al Señor.